El techo se derrumbó en un instante, pero ese instante pareció eterno. El polvo me llenó los pulmones antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Sentí el peso de las vigas en la espalda, el amargo sabor del hormigón en la boca y un zumbido ensordecedor que ahogaba todo sonido. Mis pensamientos se dirigieron de inmediato a mi esposa, a los hermanos que me acompañaban, a todos mis seres queridos. Por un momento, pensé que nunca volveríamos a ver la luz del día. Pero antes de llegar a ese sótano, necesito empezar desde el principio. Me llamo Elías Mansur. Tengo 63 años, aunque muchos dicen que parezco de 80. La guerra deja profundas cicatrices. Envejece no solo el rostro, sino también el alma. Nací en Iqaluit, una ciudad costera de Siria, que antaño respiraba paz y alegría. El Mediterráneo brillaba bajo el sol, y los mercados siempre estaban llenos de especias, pan fresco y el alegre bullicio de la gente. Pasé mi infancia vendiendo pescado con mi padre en el puerto. Fue allí donde conocí a mi esposa, Mira. Ella tenía 17 años y yo 20. Nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de familiares y amigos. Tuvimos 3 hijos, y durante años vivimos como muchos, trabajando, riendo, soñando con días mejores. Pero desde muy joven, la fe siempre estuvo presente en mi vida. Mi abuela me enseñó a orar antes de dormir, y aunque me alejé en mi juventud, algo dentro de mí nunca dejó de buscar a Dios. No fue hasta los 40 que entregué mi vida a Cristo. No hubo una gran experiencia ni una campaña religiosa. Fue una noche solitaria, arrodillada en mi habitación, llorando sin entender por qué, que sentí una paz que no provenía de dentro. Con el tiempo, me involucré más en la iglesia, reparando sillas, organizando reuniones, visitando a los enfermos. Nunca imaginé que llegaría a esta edad rodeada de guerra y destrucción. Cuando el conflicto llegó a Siria, muchos líderes y hermanos huyeron o desaparecieron. Alguien tenía que quedarse. Alguien tenía que mantener viva la fe. Para 2018, mi ciudad estaba irreconocible. Las calles estaban marcadas por la desconfianza. Los edificios mostraban las cicatrices de las explosiones, y los toques de queda y los puestos de control convertían incluso el día más brillante en un silencio denso. La gente caminaba cabizbaja, susurrando entre sí, como si el mismo aire pudiera delatarlos. Nuestra congregación se redujo a menos de 30 personas. Algunos habían escapado a Turquía o al Líbano. Otros dejaron de venir por miedo. No los juzgué. El miedo era real, considerando lo que podríamos enfrentar. Reunirse se convirtió en un riesgo constante. Las iglesias eran vigiladas y, a veces, atacadas. Oíamos historias de templos saqueados, creyentes desaparecidos y familias enteras obligadas a elegir entre renunciar a su fe o perderlo todo. Así que decidimos reunirnos en secreto. Nuestro refugio era un sótano bajo una vieja casa perteneciente a un hermano llamado Yusuf. Era húmedo en invierno y sofocante en verano, sin ventanas, con solo una pequeña abertura que dejaba entrar un poco de luz. Construimos bancos improvisados con tablones y bloques de hormigón y colgamos una sencilla cruz en la pared de piedra. No teníamos electricidad estable, así que encendimos velas. Cada encuentro fue un acto de fe y valentía. Llegamos uno a uno, espaciados para no levantar sospechas. Entramos rápidamente, cerramos la puerta con cuidado y bajamos por la estrecha escalera hacia ese espacio silencioso. Rodeados de oscuridad y humedad, recordamos al Dios que nunca nos abandona. E incluso cuando el mundo se derrumbaba a nuestro alrededor, allí, en ese sótano, sentimos la esperanza que solo Él puede dar. A veces me pregunto si alguien más entiende lo que significa cantar himnos suavemente, pero con el corazón palpitante, o rezar sabiendo que cada palabra puede ser escuchada por alguien que te odia solo por decirla. No sé si alguna vez has tenido que elegir entre tu seguridad y tu fe, pero si es así, entonces lo sabes. No es heroísmo, es simplemente vivir conforme a lo que no puedes abandonar. Se acercaba la Pascua de 2018. Para nosotros, celebrar la resurrección en medio de tanta destrucción tenía un profundo significado. Era un recordatorio de que la vida puede surgir incluso de la tumba más oscura. Decidimos arriesgarnos y reunirnos esa noche para compartir la Santa Cena. Mira, mi esposa me miró con preocupación cuando se lo dije. «Elías, ¿estás seguro?», preguntó.
tomándome las manos arrugadas. Hay cada vez más actividad militar. Anoche oí explosiones cerca del puerto. Lo sé, respondí. Pero si no logramos reunirnos, ya habrán ganado. No solo la guerra, sino nuestras almas. Ella asintió lentamente. Mira siempre tuvo más coraje del que yo creía. Los días previos a la Pascua fueron tensos. Constantemente circulaban rumores de ataques y bombardeos. Algunos hermanos llamaron pidiéndonos que canceláramos la reunión, alegando que el riesgo era demasiado grande. Pasé noches en oración, buscando la guía de Dios. Cancelar sería prudencia o miedo. Reunirse sería valentía o imprudencia. La respuesta no llegó en una voz audible ni en señales milagrosas, sino en una convicción silenciosa y profunda en mi espíritu. Teníamos que celebrar. El sábado por la noche, el aire era denso, casi inmóvil, incluso cerca del mar. El cielo tenía un extraño tono anaranjado, como si algo ardiera a lo lejos. Salí de casa con una pequeña bolsa con pan y una botella de zumo de uva, guardada para la ocasión. Las calles estaban desiertas, y mis pasos resonaban en el pavimento agrietado. A lo lejos, oí el rugido apagado de vehículos militares. Me detuve en una esquina, esperando a que pasaran 3 camiones con soldados armados, con sus linternas iluminando las fachadas. Contuve la respiración hasta que desaparecieron. Seguí las paredes, evitando la luz. Cada sombra parecía moverse, cada sonido me alertaba. Aprendí a caminar así, rápido y en silencio, siempre atento a mi entorno. Pasé por calles, aún marcadas por los bombardeos, entre edificios humeantes y escombros. Un zapato de niño abandonado me llamó la atención, y tuve que apartar la mirada para no perderme en el horror. Finalmente llegué al sótano. Yusef ya había abierto la puerta y me hizo una señal rápida. Bajé al calor sofocante. Las velas proyectaban sombras parpadeantes sobre las paredes húmedas, y poco a poco llegaron los demás. Rania con su hija Fuad, su esposa Samir, que cojeaba desde que explotó una bomba cerca de su tienda, y otros. Sus rostros estaban cansados, pero llenos de algo que el miedo no podía borrar. Contando rápidamente, éramos 24 esa noche. 24 almas que decidieron que valía la pena arriesgarlo todo. Entre ellos estaba Tariq, un joven nuevo en la congregación, con la mirada inquieta que no dejaba de mirar hacia las escaleras. También estaba la anciana Laila, que había perdido a su marido en un bombardeo meses antes, pero seguía viniendo porque, según ella, era el único lugar donde aún se sentía viva. Me senté en una silla desgastada cerca de la cruz y observé los rostros iluminados por las velas. Algunos sonreían, otros mantenían los ojos cerrados, como si ya estuvieran inmersos en la oración. En un rincón, los niños jugaban en silencio, ajenos al peligro que acechaba afuera. Comenzamos con una oración en voz baja. Pedí protección, agradeciendo cada momento de valentía y aliento. Luego cantamos un viejo himno, el que mi abuela me enseñó de niña. Las voces se mezclaban con el ruido lejano de la ciudad, motores, disparos, el eco metálico de puertas al cerrarse. Por un momento, cerré los ojos y pensé en lo frágil que era todo allí. Ese sótano, esas velas, esas vidas, todo podía desaparecer en un instante. Sin embargo, allí estábamos, cantando, rezando, creyendo. Esa noche, mientras partíamos el pan y bebíamos de la misma copa, mientras cantábamos en voz baja y orábamos con los ojos cerrados, no sabíamos que estábamos a minutos de presenciar un mover de Dios que jamás olvidaríamos. No teníamos ni idea de que el cielo estaba a punto de tocar la tierra y que aún estaríamos de pie. La humedad se nos pegaba a la piel como una segunda capa. El olor del sótano era intenso. Cera derretida, tierra húmeda, ese aroma peculiar que solo se encuentra en lugares cerrados desde hace mucho tiempo. Las velas parpadeaban con cada respiración colectiva, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Era como estar dentro de una cueva, aislado del mundo exterior, protegido solo por metros de hormigón y la esperanza de pasar desapercibido. Había algo diferente en el aire aquella Pascua, una mezcla de alegría contenida y miedo latente, de celebración silenciosa y tensión palpable. Todos lo sentíamos, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Yusef había instalado una mesita en el centro del sótano, una simple tabla sostenida por cajas, pero para nosotros era el altar más sagrado del mundo.
Sobre ella colocamos el pan que había traído, envuelto en un paño limpio, y la botella de zumo de uva. También había una Biblia desgastada, con las páginas amarillentas y las esquinas dobladas por el uso constante. Había sobrevivido a 3 bombardeos sobre casas diferentes. Era un milagro en sí mismo. Rania encendió 2 velas más y las colocó a los lados de la mesa. Su hija, Nadia, de apenas 6 años, se aferraba a la falda de su madre, observando con los ojos muy abiertos. La niña no entendía bien por qué nos escondíamos, pero ya había aprendido a callar. Los niños de la guerra maduran demasiado rápido. Pierden la inocencia incluso antes de perder los dientes. Fuad me tocó el hombro y me entregó un papel arrugado. «Encontré este salmo esta mañana», dijo en voz baja. «Creo que deberías leerlo esta noche». Desdoblé el papel. Era el Salmo 91. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío». Asentí lentamente. Miré a mi alrededor. Todos estaban sentados en bancos improvisados o en el suelo, formando un semicírculo alrededor de la mesa. La anciana Laila mantenía las manos entrelazadas en el regazo, moviendo los labios en una silenciosa oración. Tarik, el joven, aún tenía esa mirada inquieta, como si esperara que alguien bajara las escaleras en cualquier momento. Samir se había quitado los zapatos para masajearse los pies doloridos, pero no apartaba la vista de la cruz de madera. El calor era casi insoportable. Algunos se abanicaban con lo que tenían a mano, con el sudor brillando en sus rostros iluminados por las velas. El sótano no tenía ventilación, y con tanta gente respirando en un espacio tan pequeño, el aire se volvía denso, casi sólido en los pulmones. Pero nadie se quejó, nadie sugirió irse. Todos sabíamos que ese momento era precioso. Cada segundo juntos, un regalo que podría ser el último. Me puse de pie. El silencio se apoderó de nosotros al instante. Solo se oía el parpadeo de las velas y, a lo lejos, el murmullo constante de la ciudad bajo toque de queda. «Hermanos y hermanas», comencé en voz baja, casi un susurro. «Estamos aquí esta noche porque creemos en la resurrección. Creemos que la tumba no pudo contener a nuestro Señor. Y si Él venció a la muerte, nosotros también podemos vencer el miedo». Vi cabezas inclinadas, algunos murmurando «Amén», casi en silencio. Continué. «No sé qué pasará mañana. No sé si seguiremos aquí la semana que viene o el mes que viene. Pero sí sé que esta noche, en este lugar oscuro y húmedo, Dios está con nosotros, porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él ha prometido estar presente». Leí todo el Salmo 91. Cada versículo parecía pesar más que el anterior. «No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en la oscuridad, ni la destrucción que asolará al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no se acercará». Cuando terminé, el silencio que se apoderó de mí fue profundo, pero no vacío. Estaba lleno de algo invisible, casi tangible, que flotaba entre nosotros, respirando con nosotros. Alguien tosió suavemente. Una vela chisporroteó. Un perro ladró a lo lejos, solo, en la noche siria. Partí el pan lentamente. El crujido de la corteza se oía más fuerte en el reducido espacio. Lo levanté para que todos lo vieran. «Este es su cuerpo, partido por nosotros», dijo. Y comencé a distribuir los trozos, mano a mano. Laila se secó una lágrima antes de llevarse el pan a la boca. Fuad cerró los ojos con fuerza, como si reprimiera un mar de emociones. Rania besó la frente de Nadia antes de entregarle su trozo. Había una belleza serena en esa sencillez. No teníamos trajes elegantes ni grandes ceremonias. No había edificios imponentes, música profesional ni altares de mármol. Solo teníamos fe, el uno al otro, y ese pan compartido, que nos recordaba que no estábamos solos. Y allí estábamos, en un sótano oscuro y húmedo, con bancos de madera astillados y velas goteando cera en el suelo, testificando que la verdadera iglesia no depende de paredes, sino de corazones unidos en Dios. Sin embargo, nunca me había sentido tan cerca de Dios como en ese momento. Vertí el jugo de uva en pequeños vasos de plástico que habíamos conseguido. No eran cálices de plata ni copas elegantes, pero en ese momento eran lo más sagrado que teníamos. Pasé entre las filas, llenando cada vaso con cuidado,
sin derramar ni una gota. Cada gota era preciosa. Cuando todos tuvieron el suyo, levanté el mío. Esta es su sangre, derramada para el perdón de los pecados. Bebámosla juntos, recordando que Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Bebimos al mismo tiempo. El silencio era casi ensordecedor. Podía oír mi propio latido. Sentía la presencia de cada persona en ese espacio, como si estuviéramos conectados por algo invisible pero real. Entonces empezó a cantar. No lo planeó. Simplemente abrió la boca, y las palabras salieron suaves pero firmes. Maravillosa gracia del Señor, que me salvaste, siendo pecador. Una a una, las voces se unieron. Cantábamos en susurros, pero la intensidad compensaba la falta de volumen. Era como si gritáramos en silencio, declarando nuestra fe en medio del peligro. Cerré los ojos mientras cantaba. Por un instante, olvidé dónde estaba. Olvidé la guerra, el miedo, los escombros y las cicatrices de la ciudad. Solo existía ese momento, esa comunión, ese encuentro con lo eterno en medio de la tormenta. La voz de Laila se alzó, temblorosa pero firme. Samir golpeaba suavemente el suelo con la mano, marcando el ritmo. Algunos sabían toda la letra, otros solo la melodía, pero todos sentían la música latir en sus corazones. Recordé los domingos antes de la guerra, cuando nos reuníamos más de 200 personas, sonaban los instrumentos y cantábamos a todo pulmón sin miedo. Aquellos días parecían otra vida, otro mundo, y sin embargo, allí, en ese sótano húmedo y oscuro, con solo 24 personas y sin más instrumentos que nuestras voces roncas, sentí a Dios más cerca que nunca. Quizás porque cuando lo perdemos todo, finalmente comprendemos que Él es todo lo que necesitamos. Abrí los ojos y miré los rostros a mi alrededor. Cada uno cargaba con su propia historia de dolor. Laila había perdido a su esposo. Puad había visto su negocio arder en pedazos. Rania había huido de su pueblo natal con solo lo que podía cargar. Samir cojeaba permanentemente. Recuerdo de una explosión que casi le costó la vida. Y sin embargo, allí estaban, cantando, resistiendo, creyendo. Fue al llegar a la última estrofa del himno que oí el primer sonido. Un silbido agudo en el cielo, distante al principio, pero que se acercaba rápidamente. Abrí los ojos. Tariq ya estaba de pie, mirando al techo con expresión de puro terror. Algunos permanecieron paralizados, con las copas aún en las manos. Otros miraron a su alrededor confundidos, preguntándose si realmente habían oído lo que creían. El canto cesó. Las últimas palabras murieron en nuestros labios. El silbido se hizo más fuerte, más cercano. Ya no había duda. Lo habíamos oído antes. Sabíamos exactamente lo que significaba. Laila susurró algo que no pude entender, pero sonó como una plegaria desesperada. Rania cubrió instintivamente a Nadia con su cuerpo, como harían todas las madres ante el peligro. Jusfe miró hacia el techo de hormigón que nos separaba del cielo, y yo, todavía agarrando la taza, solo pude pensar una cosa antes de que el mundo estallara. Señor, si este es el final, que sea en tu presencia. El siseo se convirtió en un rugido, y entonces todo se derrumbó. El mundo explotó en un instante que pareció eterno. Primero, se oyó el sonido, un estruendo tan violento que dejó de ser un ruido y se convirtió en una presión física, algo que me golpeó desde el interior del pecho. Me quedé sin aire de un plumazo. Mis oídos dejaron de funcionar, reemplazados por un zumbido agudo que parecía provenir del centro de mi cabeza. Entonces llegó el impacto. El suelo se movió como si la tierra misma hubiera decidido tragarnos. Caí. No recuerdo haber caído. Simplemente perdí el equilibrio. El vaso que sostenía salió volando de mi mano. Observé, a cámara lenta, cómo el jugo de uva se dispersaba en el aire, formando diminutas gotas rojas que flotaron un instante antes de estrellarse contra el suelo. Las velas se apagaron todas a la vez. La oscuridad fue instantánea y total. Entonces todo empezó a ceder. El techo crujió con un sonido horrible, como si miles de huesos se rompieran a la vez. Oí gritos, pero parecían lejanos, amortiguados por el zumbido en mis oídos. Algo pesado me golpeó la espalda y me tiró de bruces al suelo de tierra. El polvo entró como una ola invisible, llenándome la nariz, la boca y los ojos. Intenté respirar,
pero solo pude toser. Cada inhalación levantaba más polvo, más escombros pulverizados. Era como intentar respirar arena. El sabor era amargo, metálico, mezclado con yeso y hormigón desmoronados. La oscuridad era tan densa que parecía sólida. Intenté moverme, pero algo me sujetaba. Algo pesado me presionaba la espalda y las piernas. Moví los dedos de las manos y funcionaron. Moví los dedos de los pies y también respondieron. Seguía entero, al menos por ahora. El polvo seguía cayendo, asentándose en mi pelo, en mi cuello, en cada pliegue de mi ropa. Volví a toser, tan fuerte que sentí que algo dentro de mí iba a romperse. El sonido de mi propia tos resonó extrañamente en ese espacio que ya no reconocía. En medio del caos, mi mente empezó a procesar fragmentos de la realidad. Era un proyectil. Dio en el edificio, probablemente en el tejado. Quedamos enterrados. Quizás no había salida. ¿Y los demás? De repente, ¿dónde están los demás? Intenté gritar, pero solo salía un sonido ronco y débil. ¿Alguien puede escucharme? Silencio. Solo el sonido de los escombros al asentarse. Pequeños trozos de hormigón cayendo aquí y allá. El polvo que seguía llenando el aire. Era un silencio doloroso. Un silencio que podía significar lo peor. Entonces, oí un gemido bajo, apenas audible, pero estaba allí. «¡Hola!», grité más fuerte. «¿Quién está ahí?». Era la voz de Fuad, rota y asustada. «Elías, no puedo moverme. Hay algo en mis piernas, algo pesado». El alivio de saber que algunos seguían con vida se mezclaba con el terror de no saber cuántos se habían perdido. «Aguanta, hermano», susurré, aunque no tenía ni idea de cómo podía ayudarlo de verdad. «Saldremos adelante». Entonces, poco a poco, empezaron a surgir voces de la oscuridad. Primero una, luego otra, hasta que se convirtieron en muchas. Gritos, llantos, súplicas entrecortadas, algunas palabras de desesperación, otras de fe. Era un coro de miedo y esperanza entrelazados, como si la tierra misma nos estuviera poniendo a prueba. Rania gritó el nombre de su hija y me dio un vuelco el corazón. «Nadia, Nadia, respóndeme». El pánico en su voz atravesó la oscuridad y me hizo contener la respiración. Entonces, un pequeño aliento de vida, la voz de la niña. «Mamá, tengo miedo». «Me voy, mi amor, me voy. Quédate donde estás», respondió Rania entre lágrimas y sollozos. Era ese grito de alivio mezclado con terror que solo una madre conoce. Por un instante, el mundo entero pareció reducirse a esa reunión de voces. Intenté moverme. Al principio, a duras penas, pero luego, con esfuerzo, empujé con los brazos, sintiendo que el peso de mi espalda cedía. Era una viga. Astillas de madera me rozaban la piel. El dolor era agudo y cortante, pero no podía detenerme. Tenía que alcanzar a los demás. Un esfuerzo tras otro, usando piernas y brazos como palanca, hasta que la viga cedió lo suficiente como para rodar hacia un lado. Yacía boca arriba, jadeando, sintiendo el corazón latir con fuerza en la oscuridad absoluta. Mis manos tantearon, encontrando hormigón, polvo, astillas de madera, luego algo suave, la tela que envolvía el pan. Me aferré a ella como un hilo de realidad, un recordatorio de que seguíamos vivos. Me incorporé lentamente, con dolores que me azotaban el cuerpo, moretones que se formaban invisibles, pero podía moverme. Y eso era lo que importaba. «¿Cuántos están heridos?», pregunté a la oscuridad. «Necesito saber quién necesita ayuda». Las respuestas llegaban entre susurros y gemidos. «Estoy bien. Creo que tengo el brazo aplastado. No encuentro a Yusuf. Necesito agua». La cruz. ¿Alguien ve la cruz? Mi inventario mental se repitió rápidamente. Fuad estaba atrapado, pero consciente. Rania y Nadia estaban vivas. Un brazo herido. Yusuf. Ninguna respuesta. La preocupación me atenazaba el pecho como una mano invisible. Yusuf, nuestro hermano, el dueño de la casa, que tantas veces nos había cobijado y protegido, ahora yacía en silencio bajo los escombros. Llamé. «¿Me oyes, Yusuf?». Nada. Solo el eco de mi propia voz resonando en las paredes invisibles. Mi corazón se aceleró. La adrenalina se mezcló con el miedo. Estábamos atrapados. No sabíamos qué pasaba afuera, si alguien vendría a buscarnos, si el techo aguantaría un segundo más. La oscuridad no era solo ausencia de luz,
Era un peso que nos oprimía por todos lados, intentando doblegarnos. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí y por un instante mi mente casi se desplomó. Pero entonces recordé, me necesitaban. No podía permitirme el pánico. Cerré los ojos, aunque en la oscuridad total no importaba, e intenté rezar. No me salían las palabras, pero sentía que Dios estaba allí, respirando conmigo, firme como siempre. Un hilo de fe, pequeño y tenue, pero aún ardiendo, manteniéndonos anclados en la vida en medio del caos. Lo único que podía pensar era, Dios, ayúdanos, por favor ayúdanos. Entonces, un sonido extraño rompió el caos. No eran rocas cayendo ni gemidos. Era un crujido lento y constante, como si algo enorme se moviera sobre nosotros. Un edificio en agonía. Mi corazón se aceleró. No se muevan, susurré sin aliento. Todos, por favor, quédense quietos. El crujido continuó, largo, eterno. Cada segundo parecía eterno, mientras esperábamos que todo se derrumbara. Entre suspiros y gemidos ahogados, oía a alguien rezar en silencio el Padre Nuestro, deteniéndose solo para recuperar el aliento. El silencio que siguió fue casi palpable, tenso, pesado. Mi mente daba vueltas, mis hijos en otras ciudades, mi familia esperándome, vidas enteras dependiendo de nosotros. Y allí estaba yo, impotente, intentando controlar mi respiración, intentando creer que aún estaríamos vivos. Me vino a la mente un versículo que había leído minutos antes. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no se acercará nadie. ¿Era una promesa o solo una frase bonita para tiempos de paz? La duda me atravesó como una cuchilla. Si Dios estaba con nosotros, ¿por qué estábamos enterrados bajo toneladas de escombros? Una voz interior me recordó. La fe no consiste en nunca estar en peligro. La fe consiste en nunca estar solo. Ese pensamiento me dio fuerzas. Quizás provenía de mi abuela, que siempre decía cosas así. Quizás era el Espíritu Santo hablando, incluso cuando no queremos oír. Quizás era solo la desesperación buscando una chispa de luz. Intenté levantarme, pero me golpeé la cabeza con una viga. El techo había bajado demasiado. Tendría que moverme con cuidado, agachándome. Me arrastré hacia la voz de Fuad, sintiendo la textura de los escombros con las manos. Pedazos de hormigón, madera rota, fragmentos de bancos, todo destrozado. Toqué algo suave, páginas húmedas arrancadas de una Biblia, y me aferré a ellas con fuerza, como un recordatorio de que seguíamos vivos. Fuad, sigue hablando para que pueda encontrarte. Estoy aquí, no muy lejos. Su voz sonaba débil, casi ahogada. Elías. No siento los pies. El miedo en su voz me aceleró, pero cada movimiento levantaba más polvo y caían pequeños escombros. Un paso en falso podía provocar otro colapso. Ya casi llego, hermano. Agárrate fuerte, susurré, aunque desconocía la distancia exacta. Empezaron a surgir otras voces. Tariq ayudando a alguien, Samir moviéndose en la oscuridad, preguntando quién necesitaba ayuda, y la vieja Laila rezando en voz alta, recitando salmos de memoria. Cada sonido me daba esperanza de que aún había una posibilidad, de que seguíamos juntos. Y entonces, algo lo cambió todo. Una voz llegó desde arriba, desde el mundo exterior. ¿Hay alguien ahí abajo? Me quedé paralizado. ¿Era real o mi mente me estaba jugando una mala pasada? Silencio absoluto. Todos contuvimos la respiración. La voz regresó, más firme. ¿Me oyen? ¿Hay supervivientes? Se me cerró la garganta, incapaz de emitir sonido alguno. Pero Tariq, el joven que había estado tan nervioso toda la noche, gritó con todas sus fuerzas. «Sí, estamos aquí. Hay gente atrapada». En ese momento, enterrado bajo toneladas de escombros, en la oscuridad más absoluta que jamás había conocido, sentí algo que no había sentido desde que todo empezó. Esperanza, pequeña, frágil, pero real, como una vela encendida en la noche más oscura. El silencio que siguió al grito de Tariq ya no era el silencio del terror, sino de una ansiosa anticipación. Todos esperamos, tensos, rezando para que la voz volviera a hablar, para que no fuera solo una ilusión. Pasaron segundos que parecieron horas, hasta que volvimos a oír. «Aguanten, los vamos a sacar de ahí». Un sonido mixto salió de nosotras. Llanto, risa, rezo, todo a la vez. Rania abrazó a Nadia con fuerza, y la niña gimió.
Alguien empezó a sollozar desconsoladamente. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas resbalaran por mi rostro cubierto de polvo. No estábamos solas. Alguien sabía que estábamos allí. Alguien vendría por nosotras. Pero la realidad nos golpeó enseguida. Sobre nosotros, pasos, voces y el crujido constante de escombros al moverse. Cada ruido amenazaba con derrumbar el techo inestable. «¡Cuidado!», susurré, aunque sabía que no podían oírme. «Si mueves algo mal, todo se derrumbará». Tarik respondió desde lo más profundo de la oscuridad. «Somos 24. Hay heridos. Algunos están atrapados». «Entendido», respondió la voz desde arriba. «No te muevas. Trabajaremos rápido, pero debes tener paciencia». Paciencia. Una palabra casi imposible en ese momento. Cada segundo bajo todo aquello era una tortura. El aire, pesado y lleno de polvo, dificultaba la respiración. El calor era sofocante y el miedo constante a un colapso final nos oprimió. Respiré hondo, obligándome a concentrarme en lo que podía controlar. Seguí arrastrándome hacia Fuad. Finalmente, mis manos tocaron su hombro. «Hermano, estoy aquí», dijo. Le temblaba la voz. «Elías, no siento nada de cintura para abajo. Algo grande me cayó encima. Creo que es parte de una pared». Bajé las manos para sentir el peso. Efectivamente, había algo enorme en sus piernas. Empujé, intenté moverlo, pero no se movía ni un centímetro. Era demasiado pesado. Necesitaría ayuda, mucha ayuda. «Saquémoslo de aquí. Lo primero es liberarlo. Estarás bien». No sabía si era cierto. No sabía si tenía las piernas rotas o entumecidas, pero necesitaba darle esperanza. Seguí moviéndome entre los demás, comprobando a todos los que podía alcanzar. Samir tenía un corte sangrante en la frente, pero estaba consciente. La anciana Laila estaba sentada contra lo que quedaba de una pared, respirando con dificultad, pero aparentemente ilesa. Rania y Nadia se abrazaban, temblando pero ilesas. Respiré hondo y seguí buscando. Conté mentalmente. 1, 2, 3. ¿Cuántos había encontrado? Alguien seguía desaparecido. «Yusuf». Volví a llamar. «Por favor, Yusuf». Silencio. Lo seguí hasta donde recordaba que estaba cuando cayó la granada. Mis manos tantearon entre los escombros, la madera y el metal retorcido, hasta que sentí algo cálido. Una mano. La mano de Yusuf. La apreté con fuerza. «¿Puedes oírme?» Un leve gemido. Estaba vivo. «Aguanta, hermano. Aguanta». Repetí estas palabras una y otra vez mientras buscaba la manera de liberarlo. Unas vigas pesadas yacían sobre él, entrelazadas con otros escombros. Cualquier movimiento en falso podría empeorar las cosas. «Dios», susurré, «necesito tu ayuda. No puedo con esto sola». Entonces ocurrió algo imposible. Una tenue luz empezó a penetrar la oscuridad. No era eléctrica, ni una vela. Era la luz del mundo exterior, filtrándose por una abertura creada por los rescatadores. Un pequeño hilo de luz, pero suficiente para iluminar a Yusuf. Por primera vez, pude verlo, pálido, con sangre en la cara, pero con los ojos abiertos. Ojos que transmitían dolor, y algo más, algo que tardé un momento en reconocer. Paz. «Elías, cantamos hasta el final, ¿no?», susurró con voz ronca. Se me hizo un nudo en la garganta. «Sí, hermano. Cantamos hasta el final. Valió la pena». Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. Ahora, con la luz revelando lo que hacía, seguí trabajando para liberarlo. Otros llegaron para ayudar. Primero Tarik, luego Samir, cojeando pero firme. Juntos, retiramos cuidadosamente cada escombro, con la ayuda de los rescatistas. El agujero se hizo más grande. La luz se filtraba cada vez más profundamente, y con ella, el aire fresco. Nunca había apreciado tanto una simple brisa. Poco a poco, empecé a ver las caras de todos. Cubiertos de polvo y lágrimas, parecíamos fantasmas, pero eran fantasmas vivientes. Contando de nuevo. 1, 2, 3, 23, 24. Todos estaban allí, todos luchando. Algunos heridos, otros atrapados, pero vivos. 24 personas en un sótano que había recibido un impacto directo, bajo toneladas de escombros, y ni una sola perdida. Era imposible. Estadísticamente, absurdo. Había visto edificios destruidos, había visto los daños causados por las bombas, pero esto no debería haber terminado así. Miré ese rayo de luz que crecía lentamente,
y comprendí algo que no podía demostrar, pero que sabía que era cierto. No estábamos solos en esa oscuridad. Laila comenzó a orar en voz alta. Su voz, temblorosa pero firme, llenó el espacio. Gracias, Señor, porque incluso mientras caminábamos por el valle oscuro, no temíamos ningún mal, porque tú estabas con nosotros. Otros se unieron, y yo también. Oramos y lloramos juntos. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más profundo. Eran las lágrimas que brotan cuando te das cuenta de que has presenciado algo más grande que tú. En el agujero de arriba apareció un rostro, un hombre que llevaba casco y chaleco reflectante. Todos están a salvo ahí abajo. Estamos vivos, respondí, y al decirlo en voz alta, la enormidad de la verdad me golpeó de nuevo. Seguíamos aquí. El hombre desapareció un momento y luego regresó. Bajemos una cuerda. Primero tenemos que rescatar a los heridos y a los niños. El proceso fue lento. Ataron a Nadia y la subieron, mientras Rania gritaba instrucciones y palabras de aliento. La niña lloraba, asustada por la altura, la cuerda y todo lo que había pasado. Pero cuando finalmente llegó arriba, oímos aplausos. Luego fue el turno de los demás. Cada persona que salía era recibida con aplausos de quienes esperaban arriba. Aplausos mezclados con lágrimas. Algunos rescatistas meneaban la cabeza con incredulidad. Cuando finalmente liberamos a Yusuf y lo levantamos, mientras Fuad era llevado en una camilla improvisada, uno a uno salimos de aquel agujero hacia la luz que se desvanecía. Lo que vimos nos dejó sin palabras. El edificio estaba destruido. Donde antes había una estructura de 3 pisos, ahora solo quedaban escombros humeantes. Las paredes se habían derrumbado por completo. El techo había desaparecido. Era como si un puño gigante lo hubiera aplastado todo desde arriba. Pero el sótano, de alguna manera, había resistido con fuerza. La gente en la calle se agolpaba, mirando con asombro. Algunos lloraban, otros simplemente observaban en silencio, como intentando comprender lo imposible. Había curiosos, vecinos, gente que corrió al oír la explosión. Cuando salimos los últimos, cuando los 24 estábamos al aire libre, cubiertos de polvo pero respirando, algo inesperado ocurrió. Alguien empezó a cantar. Creo que era Rania, o tal vez Laila. El himno que habíamos cantado antes del impacto volvió a nuestros labios. Sublime gracia del Señor, que me salvó, siendo pecador. Cantábamos allí, entre los escombros, con la voz ronca por el polvo, el cuerpo dolorido y las lágrimas corriendo a raudales. La gente nos observaba, algunos confundidos, otros con reverencia. Un hombre mayor se quitó el sombrero y lo apretó contra su pecho. Una mujer se santiguó. Sabían lo que significaba la destrucción y no se explicaban cómo seguíamos en pie. Nosotros tampoco, solo sabíamos que lo éramos. Y en ese momento, de pie sobre los escombros de lo que había sido nuestro refugio, comprendí algo. A veces los milagros no son espectaculares. No vienen con fuegos artificiales ni señales. No requieren aplausos. A veces son silenciosos. A veces simplemente significan seguir respirando, seguir con vida, cuando todo indica que no deberías volver a intentarlo. La noche cayó sobre el taquión, en un silencio denso. Los paramédicos nos examinaron a la luz de linternas y faroles improvisados. Fuad fue trasladado de urgencia al hospital más cercano que aún funcionaba. Yusuf también, aunque insistió en que no lo necesitaba. Sami recibió puntos de sutura en la frente. A otros les vendaron, les pusieron férulas y les trataron cortes y contusiones. Pero nadie había perdido la vida. Nadie sufrió heridas irreparables. Y allí, bajo el cielo nocturno y el silencio de los escombros, la certeza se hizo patente. Habíamos sobrevivido. Todos, contra todo pronóstico. Los médicos negaron con la cabeza mientras nos examinaban. Uno de ellos, un hombre mayor con barba canosa, me miró. Ella me miró a los ojos y dijo: «Llevo 30 años trabajando en servicios de emergencia. He visto todo tipo de accidentes y atentados. Esto no es normal. Deberían estar en bolsas negras, no aquí, cantando himnos». No supe qué decir. Simplemente le di las gracias y me senté en un trozo de pared derruida, intentando procesar todo lo sucedido. Poco después, regresó corriendo. Alguien la había advertido. Me vio cubierto de polvo y sangre seca y se desmayó. La abracé mientras lloraba contra mi pecho.
repitiendo mi nombre, como si necesitara confirmación de que estaba allí, de que no era un sueño. Pensé que te había perdido, sollaba. Oí la explosión y supe que estaba cerca de donde se estaban reuniendo. Estoy aquí, susurré. Estoy aquí porque Dios aún no ha terminado conmigo. Nos quedamos así, del brazo sobre los escombros, mientras el caos continuaba a nuestro alrededor. Había vehículos militares, ambulancias, gente corriendo de un lado a otro. El olor a pólvora y destrucción impregnaba el aire. Las sirenas aullaban a lo lejos, mezclándose con voces que gritaban instrucciones. Pero los 24 que estábamos en ese sótano, nos reunimos una vez más esa noche. No lo planeamos. Simplemente nos abrazamos como imanes, como si algo invisible nos atrajera. Nos sentamos en círculo en la calle, a pocos metros de donde nos habíamos conocido. Al principio nadie habló. Nos quedamos mirándonos fijamente, sin poder creer que estuviéramos todos allí. Fue Laila quien rompió el silencio. Lo vi, dijo con voz firme. Cuando todo se derrumbó, cuando pensé que era mi fin, vi algo. No era una luz brillante ni nada espectacular. Era más bien como una presencia, como si alguien me hubiera puesto las manos encima y me hubiera cubierto. Otros asintieron. Rania habló. Caí sobre Nadia intentando protegerla, pero los escombros caían por todas partes. Cerré los ojos, esperando el impacto, y nada nos tocó. Era como si nos rodeara una barrera invisible. Tariq, el joven que había gritado pidiendo ayuda, tenía lágrimas en los ojos. He tenido miedo toda mi vida, confesó. Miedo a la guerra, miedo a perder a mi familia, miedo a creer en Dios porque pensaba que me haría más vulnerable. Pero allá abajo, en la oscuridad, aprendió algo que todos sentimos. La fe no te hace invencible, te hace inquebrantable. Y no son lo mismo. Samir habló sobre el Salmo 91 que habíamos leído y cómo cada versículo se hizo realidad esa noche. Las promesas de Dios no siempre significan que no enfrentaremos peligros, pero sí significan que no los enfrentaremos solos. Hablamos durante horas, compartiendo lo que cada uno había experimentado en esa oscuridad. Algunos oraron sin parar, otros pensaron en sus familias. Muchos admitieron dudar, sentir terror, cuestionar todo lo que creían, y todos coincidimos en una cosa: no habíamos salido de allí solos. Pero la realidad empezó a imponerse. Yusuf ya no tenía casa. El edificio estaba en ruinas. Nunca podríamos volver a vernos allí. Y con la intensificación del conflicto, era demasiado peligroso permanecer juntos como grupo. La decisión se tomó esa misma noche, entre lágrimas y abrazos que parecían eternos. Tuvimos que separarnos. Algunas familias se fueron a Tartú, una ciudad costera al sur, donde tenían parientes. Otras se dirigieron a pueblos más pequeños del interior, con la esperanza de encontrar un refugio seguro. Algunos intentarían cruzar la frontera con Turquía, si encontraban los medios. Decidí ir a las montañas. Había un pequeño pueblo llamado Slimfa, en las montañas de Ansarilla. Un hermano que había logrado escapar meses antes me habló de este lugar. Dijo que aún había paz allí, que las familias cristianas vivían discretamente, lejos del peligro, y que había alguien que podría acogerme. No quería separarme, ni mis hijos tampoco, pero todos sabíamos que quedarnos en Latakia ya no era una opción. Sobrevivimos al ataque, y todo el mundo lo tuvo claro. La gente hablaba del milagro en el sótano. Algunos vinieron a buscarnos, interesados en nuestra fe, pero otros nos miraban con recelo, incluso con odio. Y en tiempos de guerra, ser visto como una amenaza es lo mismo que convertirse en un objetivo. Así que preparamos nuestra despedida para la mañana siguiente. Era más seguro viajar de noche, cuando las calles estaban vacías y los controles eran menos estrictos. En mi última noche en casa, no pude pegar ojo. Sentado en el pequeño balcón, miraba la calle, la ciudad que había sido mi hogar durante más de 6 décadas. Las luces eran tenues, el toque de queda estaba en vigor. De vez en cuando, pasaba una patrulla y se oían explosiones apagadas en la distancia. Ella se sentó a mi lado y me tomó de la mano. ¿Vas a volver?, preguntó. Respiré hondo. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero si Dios me sacó de entre esos escombros, es porque todavía tiene un propósito para mí, y en eso confío. Apoyó la cabeza en mi hombro. Entonces, juntas, confiamos. Al amanecer,
Con una pequeña mochila con lo esencial, algo de ropa, mi Biblia y una foto de mi familia, partí hacia las montañas. Caminé durante horas, primero por las calles de Chaquia, luego por caminos secundarios y finalmente por senderos que ascendían a las colinas. El sol salió tras mí, proyectando mi larga sombra sobre el polvoriento camino. Pensé en quienes se habían ido en otras direcciones. Rania y Nadia, rumbo a Tartú. Fuad, recuperándose en el hospital y planeando irse en cuanto pudiera caminar. Laila, rumbo a un monasterio en el norte, donde tenía una sobrina. Tarik, rumbo a la frontera turca. Todos se dispersaron. La congregación que había resistido años de guerra quedó fragmentada por una sola explosión. Quizás tú también te sientas disperso, lejos de la comunidad, lejos del lugar donde solías sentir la presencia de Dios. Pero quiero recordarte algo esencial. La fe no necesita un edificio ni un lugar perfecto para florecer. A veces Dios nos dispersa no para destruirnos, sino para plantarnos en tierra nueva. ¿Dónde te ha puesto ahora? ¿Qué semilla de esperanza puedes sembrar donde estás? Mientras caminaba, recordé las palabras de mi abuela, dichas de niña. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros, los creyentes. Y mientras haya creyentes, la iglesia seguirá viva. El camino era duro, y el calor del día aumentaba a medida que subía. Me detuve varias veces para descansar y beber agua de los pequeños arroyos que encontré en el camino. Pero a cada paso, sentía que Dios estaba conmigo, guiando mis pasos, sosteniendo mi corazón. Pasé por pueblos abandonados, casas con las puertas abiertas de par en par, y todo cubierto de polvo. La guerra había tocado cada rincón de Siria, dejando silencio y destrucción a su paso. En una de estas paradas, me senté a la sombra de un árbol y abrí mi Biblia. Buscaba algo, no sabía exactamente qué. Las páginas llegaron a Hechos, capítulo 8. Leí sobre cómo la persecución había dispersado a la iglesia en Jerusalén, y sin embargo, el evangelio llegó a nuevos lugares. Los que habían sido dispersos llevaron la palabra a todas partes. Cerré los ojos y respiré hondo. Quizás nuestra dispersión no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Llegué a Slimfa al tercer día. El pueblo se alzaba en la ladera de una montaña, con casas de piedra que parecían surgir de la propia roca. El aire era fresco y puro, y el sonido del agua corriendo por los barrancos me dio una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. El contacto que me había dado mi amigo era un hombre llamado Bashir. Al principio me recibió con recelo, pero cuando le conté todo lo sucedido, su mirada cambió. «He oído hablar de ti», dijo. La historia les había llegado. 24 personas que sobrevivieron a un edificio destruido. Algunos lo llamaron propaganda, otros un milagro. «Solo sé lo que viví», respondí. Entonces me ofreció una habitación sencilla en la parte trasera de su casa, desde donde podía ver el valle y, en días claros, incluso el Mediterráneo a lo lejos. Empecé a vivir en silencio. Trabajaba en la granja, reparaba techos, hacía lo que fuera necesario. Pero también compartía mi historia, en silencio, con quien quisiera escucharme. No predicaba en plazas ni organizaba grandes reuniones. Simplemente vivía. Y cuando alguien me preguntaba cómo podía encontrar paz en medio del caos, por qué no cargaba con el miedo como todos los demás, les contaba de aquella noche de Pascua en el sótano. 24 personas arriesgándolo todo para adorar. Un techo que se derrumbó, pero no nos aplastó. Una oscuridad que no pudo apagar la luz que llevábamos dentro. Pasaron los meses. Recibí noticias de algunos de mis hermanos. Rania y Nadia estaban a salvo en Tartú. Fuad se había recuperado y estaba con su familia. Tarik logró cruzar a Turquía. Otros desaparecieron, y lo único que pude hacer fue rezar por ellos. Una tarde, mientras trabajaba en los campos de Bashir, se acercó un joven. Tenía la mirada cansada y la ropa sucia del camino. «¿Eres tú?», preguntó. Asentí lentamente. «¿Por qué?», preguntó. «Porque necesito saber que Dios sigue ahí. Lo he perdido todo. Mi familia, mi hogar, mi fe. Necesito saber que aún hay razones para creer». Me senté con él bajo el mismo árbol y le conté mi historia. No intenté exagerar ni dramatizarla. Hablé del miedo, de las dudas, de la sensación de que todo había terminado. Pero también hablé de la voz que sentíamos desde arriba, de los 24 sobrevivientes,
del milagro silencioso que ninguno de nosotros podía explicar. Cuando terminé, guardó silencio un buen rato, absorbiendo cada palabra, cada suspiro de esperanza que aún le quedaba. ¿Y ahora?, preguntó finalmente, con los ojos llenos de expectación. Comparto esto porque quizás alguien necesite escucharlo, respondí. Aunque todo se derrumbe, no estamos solos. Si esta historia te ha llegado, quizás no sea casualidad. Quizás tu propio techo se esté derrumbando. Quizás estés en tu propia oscuridad, preguntándote si hay alguien ahí arriba que te vea, que te escuche. Quiero que sepas, sí lo hay. La misma presencia que nos sostuvo en ese sótano también puede sostenerte a ti. Le expliqué que los milagros no siempre se anuncian con grandes carteles ni con grandes explosiones. A veces son silenciosos, el simple acto de seguir respirando, incluso cuando todo nos dice que no deberíamos. Sigo aquí, en este pueblo de montaña, viviendo y compartiendo mi fe en silencio. Ya no tengo una congregación de cientos, ni un edificio con bancos y púlpito, pero tengo algo mucho más valioso. Una historia más fuerte que cualquier explosión, más duradera que cualquier muro. Una historia que demuestra que Dios permanece fiel, incluso cuando el mundo que nos rodea se derrumba. Y esto es lo que he aprendido, que su presencia nunca nos abandona, ni siquiera en los momentos más oscuros. En el silencio de la noche rezo: Señor, enséñanos a confiar incluso cuando todo a nuestro alrededor se desmorona. Recuérdanos que tu presencia es más real que cualquier miedo que podamos sentir. Amén.